Lo que podemos hacer como mamás, papás, educadores o terapeutas por un bebé, una niña o niño durante los primeros años de su desarrollo es impresionante si conocemos las bases del funcionamiento del subconsciente. Esto es así porque durante los primeros años de vida todo ser humano funciona predominantemente a nivel subconsciente. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? En este audio continúo con los panoramas de diversas áreas de las cuales te he estado compartiendo. Hablaré ahora de una de las áreas que considero más importantes y trascendentes en relación con el funcionamiento del subconsciente, que es el área de desarrollo infantil. Todos los seres humanos, quienes en este momento somos adultos o incluso jóvenes, pasamos por esa etapa tan trascendente de desarrollo infantil. Así que, de alguna forma tenemos cierta experiencia de lo que es haber vivido esa etapa. Sin embargo, gran parte de lo que vivimos y experimentamos no lo podemos recordar porque nuestra mente consciente aún no se desarrollaba. Sin embargo, es trascendental que entendamos la importancia de esa etapa en todo ser humano, porque entonces podemos hacer mucho más por bebés, niños y niñas en sus primeros años de vida. Así que aquí te comparto un panorama de esta importante área con el mismo formato con el que te he estado compartiendo los panoramas anteriores. Número 1. Importancia de esta área. Junto con la gestación, de la que hablé en el audio 0016, los primeros años de vida forman la etapa más importante de todo ser humano, ya que lo que sucede en esos primeros años se registra a nivel subconsciente y queda ahí, influyendo en mayor medida lo que seremos como personas el resto de nuestra vida: emociones, conductas, comportamientos, actitudes, inclinaciones, etc. Por eso es de vital importancia comprender y conocer esta área de desarrollo infantil desde el ángulo y desde la noción de cómo funciona el subconsciente. Número 2, mundo actual. ¿Qué está sucediendo en el mundo actual? Tristemente, sigue habiendo un enorme desconocimiento de la trascendencia que tienen los primeros meses y años en la vida de todo ser humano. Además de que no se tiene una idea de la trascendencia de esa etapa, se desconoce completamente el papel que juega el subconsciente a lo largo de esos importantes primeros años de vida. Por otro lado, pareciera que los jóvenes y sobre todo los adultos ahora esperan que los niños y niñas a muy temprana edad ya piensen como si tuvieran mayor edad, como si fueran mayores, porque pareciera que ahora los adultos tienen prisa porque un niño, una niña crezca para que pueda ser independiente y para que pueda entender el mundo. Y ese es un error muy grande, porque estamos queriendo que un niño pequeño, pequeña, que todavía no tiene un desarrollo adecuado en sus capacidades conscientes, pueda comprender el mundo como si tuviera una mayor edad. Entonces eso hace que los niños estén presionados como a comportarse como si fueran mayores, y eso lleva a muchos errores en la educación de un niño o niña, desde el ambiente familiar hasta el ambiente educativo. Por otro lado, conforme se van desarrollando los países, va disminuyendo el índice de natalidad. Cada vez se tienen menos hijos en cada familia. Y esas familias con menos hijos permiten que papás y mamás puedan proporcionar
una mayor cantidad de bienes materiales a los niños y niñas que ahora crecen rodeados de mucho más comodidades y de mucho más beneficios materiales, pero sin embargo, a nivel emocional, niños y niñas están creciendo y desarrollándose incluso peor, me atrevo a decirlo, peor que en generaciones anteriores. La parte emocional de niños y niñas en la actualidad, en general, considero que está peor atendida que lo que estaba en generaciones anteriores. Y esto está generando que vayan aumentando las tasas de personas desde niños, adolescentes y jóvenes con problemas emocionales muy severos como ansiedad, depresión y otros desequilibrios. También esto está llevando a que aumenten las tasas de suicidios en gente joven. Y por otro lado se está desaprovechando todo el potencial del subconsciente con que cuenta un bebé, una niña, un niño. En el mundo acelerado y tecnológico, que cada vez estamos más rodeados de tecnología en los países con cierto grado de desarrollo, se está saturando desde tempranas edades el subconsciente de niños y niñas con información, contenidos que generan muchos desequilibrios emocionales. Debido a la característica número 5 del funcionamiento del subconsciente, que el subconsciente es la parte de nuestra mente que controla las emociones. Al estar saturada esa parte con una gran cantidad de contenidos, de información que generan todo un desequilibrio internamente, eso está llevando a que haya mayor cantidad de problemas emocionales cada vez a una edad más temprana. Eso es lo que está sucediendo en el mundo actual. Número 3, ¿cómo identifiqué esta necesidad? Bueno, ya he contado en el audio 0016 el momento en que decidí comenzar toda una investigación y desarrollar un programa para la etapa de gestación. De manera natural, al buscar contenido sobre el desarrollo de un bebé que pudiera yo corroborar que serían importantes en un programa de desarrollo infantil desde la etapa de la gestación, pues fui encontrando al mismo tiempo mucha información que se aplicaba en el desarrollo de bebés durante los primeros meses o años, de tal manera que fui creando un programa más amplio que no solamente abarcaba la etapa de la gestación, sino los siguientes años. Y dado que el programa de gestación lo comencé con motivo de que venía ya en camino el nacimiento de mi primera hija, entonces pues se extendió mi interés en que no solamente poder proporcionarle los mejores elementos para el mejor desarrollo posible desde la etapa de la gestación, sino después durante los siguientes años. Así que fui enfocándome en investigar, en experimentar, en buscar contenidos que claramente tuvieran un impacto muy significativo, positivo, en algún aspecto del desarrollo de todo bebé, de toda niña, de todo niño, y así fue como comencé a enfocarme de manera muy sistemática en todo este aspecto del desarrollo infantil durante esos años. En el número 4, ¿cuál fue mi objetivo personal? Mi objetivo personal había sido, en la investigación de gestación, ya he mencionado que yo quería crear el mejor programa que pudiera existir para el desarrollo de un bebé desde la etapa de la gestación. Y esto se generalizó al mejor programa que pudiera existir para el desarrollo de un bebé durante sus primeros años de vida y que fuera un programa integral, es decir, que le ayudara a desarrollarse de una manera óptima en todas las áreas, a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel físico, a nivel mental, a nivel social, en todos los aspectos cruciales del desarrollo de un ser humano en todos los primeros años. Entonces, al ir armando este programa, el programa pues fue siendo un programa bastante amplio y por su magnitud le llamé yo Hipercurso Padres, Madres e Hijas, Hijos, Hipercurso. Le puse este nombre de Hipercurso porque al final resultó un curso bastante amplio, ya que abarcaba pues una gran cantidad de aspectos que van siendo importantes desde que nace un bebé y, bueno, incluía desde la etapa de la gestación y desde que nace un bebé a lo largo de toda su infancia. Cuántos aspectos que tienen que ver con su comportamiento, con su autoestima, con sus emociones, con su aprendizaje, con su capacidad de relacionarse con los demás, con diversas emociones. Entonces, bueno, pues mi objetivo era crear un programa muy completo para poder
aplicarlo en primera instancia con mi hija, que ya enseguida venía en camino ya mi segunda hija, y que junto con la mamá de mis hijas pudiéramos aplicar en su desarrollo y que después yo pudiera compartir con más personas. Ese era mi objetivo personal. Número 5. La investigación, ¿cómo se llevó a cabo? Bueno, pues ya hablé de que la investigación de gestación-embarazo principalmente estuvo desarrollándose entre los años 98 y 99, cuando estábamos esperando a nuestra primera hija, pero luego este programa seguí yo investigando para ampliarlo a lo largo de los siguientes años, aproximadamente del año 2000 hasta el año 2003. En ese año fue cuando yo comencé a impartir, desde el año 2002 empecé a impartir diversos cursos que tenían que ver con gestación y con desarrollo infantil. Y dado que yo ya tenía para entonces ya casi 10 años trabajando con el funcionamiento del subconsciente, ya había hecho la investigación en el área de los miedos, ya había hecho la primera parte de investigación en el área de autoestima y en otras áreas, ya me quedaba muy claro que el eje central desde la etapa de la gestación y a lo largo de toda la infancia, el eje central sería y tendría que ser necesariamente el funcionamiento del subconsciente. Porque quiero enfatizar que durante la etapa de la gestación y los primeros años de vida, un ser humano, una niña, un niño, predominantemente está funcionando a nivel subconsciente. Es decir, la parte principal de todo lo que es y conforma sus emociones, conductas, comportamientos, están funcionando a nivel subconsciente y todavía tiene muy poca capacidad de interactuar con sus capacidades conscientes. Entonces, basado en esto, pues un programa de desarrollo infantil tendría que estar teniendo como línea central el aprovechamiento del subconsciente de esa niña, de ese niño. Número 6, trabajo personal. Bueno, pues todo este trabajo de investigación lo fui llevando a la práctica junto con la mamá de mis hijas. Estuvimos aplicando los diversos elementos del programa, de los cuales hablaré más adelante, y estuvimos aplicándolos todos de manera sistemática y muchos de estos elementos se enriquecen unos a otros, pero insisto en que todos estos elementos tienen como eje central el funcionamiento del subconsciente en un bebé, en una bebé, en una niña, en un niño, a lo largo de todos esos primeros años. Número 7, características del subconsciente. ¿Qué características del funcionamiento del subconsciente son cruciales en esta área de desarrollo infantil? Pues prácticamente las primeras 8 características del funcionamiento del subconsciente son de una trascendencia invaluable cuando hablamos del desarrollo de un bebé, de una bebé, de los niños y niñas. La característica número 1, que el subconsciente se puede programar y reprogramar, que podemos modificar, enriquecer las programaciones. Bueno, pues ya desde la gestación y los primeros años de vida podemos programar con métodos muy simples, podemos programar a bebés, a niños y a niñas en muchos aspectos que van a ser más adelante cruciales en su vida, como aspectos en su seguridad, su autoestima, sus emociones, el desarrollo de sus capacidades. Entonces podemos nosotros programar su consciente desde esas tempranas etapas para que tengan un óptimo desarrollo en todos aspectos. La característica número 2 de que el subconsciente no requiere desarrollo, ya está trabajando desde la gestación, pero también desde esos primeros años de vida, pues bueno, es crucial en el desarrollo infantil. La característica número 3 de que el subconsciente funciona las 24 horas del día se puede aprovechar a lo largo de toda la infancia con métodos muy simples, como por ejemplo utilizar oraciones científicas estructuradas que se pueden poner en algún aparato electrónico, una grabadora digital, un teléfono celular o cualquier otro aparato, y podemos utilizar esos audios para programar el subconsciente de un niño o una niña mientras duermen, y eso lo podemos aprovechar a lo largo de toda la infancia, aprovechando la característica número 3 del funcionamiento del subconsciente, de que trabaja las 24 horas. Característica número 4, registro permanente. Tenemos que entender que todo eso que está entrando como experiencia, lo que siente un bebé, una bebé en esos primeros años de vida, lo que ve, lo que escucha, la forma en que es tratado, tratada y todo ese entorno que le rodea, se está registrando y va a quedar ahí registrado de por vida. Y va a determinar más adelante sus emociones, sus conductas, sus comportamientos a lo largo de su adolescencia, su juventud, su edad adulta. Entonces, aquí esta característica del funcionamiento subconsciente resulta crucial. Característica número 5, control principal, que el subconsciente controla
emociones, reacciones, comportamientos, impulsos. También es crucial entender esto porque todo esto que está entrando al subconsciente de ese niño, de esa niña, más adelante va a controlar todo eso a lo largo de toda su vida. Número 6, característica del subconsciente de las asociaciones y generalizaciones. En toda esta primera etapa, el subconsciente de la niña, del niño, van creando muchas asociaciones que van a determinar más adelante muchísimos aspectos de su vida. Van creando asociaciones con su, por ejemplo, con su género, si es un niño, es una niña. Van creando asociaciones con su sentimiento de valor, que tiene que ver con la autoestima. Van creando asociaciones con su rol dentro de una familia. Van creando asociaciones con lo que ven o no ven del rol del papá, de la mamá. Van creando asociaciones con el aprendizaje, con el ejercicio, con los niños y niñas que le rodean, con la alimentación, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a lo que va entrando en su consciente, se van creando muchas asociaciones que, si son bien entendidas por papá, mamá u otras personas, se pueden crear asociaciones muy positivas, pero si no se conocen las bases del subconsciente, fácilmente se pueden ir creando asociaciones negativas, inadecuadas, que más adelante generen muchas situaciones, inconvenientes, limitaciones y problemas en el desarrollo de ese niño o niña una vez que llegue a la etapa de la adolescencia, de la juventud y de la edad adulta. Número 7, característica del subconsciente, de la conexión subconsciente. Gracias a esta maravillosa característica, gracias a esta conexión que existe entre el subconsciente de las personas, papá y mamá principalmente pueden generar una influencia positiva muy importante en cualquier hijo o hija, incluso a distancia, incluso cuando el papá o la mamá, por cuestiones de trabajo, por cuestiones familiares, por cuestiones a veces también, desafortunadamente, pues por cambios en la dinámica familiar, como una separación de pareja, papá y mamá tienen la capacidad de influir positivamente, incluso a la distancia. Gracias a esta característica de la conexión subconsciente, pueden influir positivamente en cualquier hijo o hija. Número 8, capacidad del subconsciente para atraer y repeler. Bueno, pues todo esto que va entrando en el subconsciente de ese niño, esa niña, más adelante va a influir en lo que atraiga o en lo que esté repeliendo en cuestión de personas, circunstancias, cosas a lo largo de su vida. Así que estas 8 características del funcionamiento del subconsciente son cruciales cuando hablamos del desarrollo infantil, cuando hablamos de las posibilidades que tenemos para ayudar a niños y niñas a que se desarrollen de manera óptima, de manera integral, de manera más plena en todos los aspectos. En el punto 8 de limitaciones conscientes, cuando nos restringimos a lo cognitivo, a lo conductual, a lo racional, a lo consciente, en esta área de desarrollo infantil, pues obviamente resulta que tenemos enormes limitaciones, porque durante esos primeros años de vida todavía no se desarrollan las capacidades conscientes de ese niño o de esa niña. Así que esto nos limita muchísimo en cualquier aspecto que queramos mejorar o desarrollar adecuadamente. No podemos nosotros querer que un niño o una niña tenga un óptimo desarrollo en varias áreas, en su capacidad para relacionarse con los demás, en sus emociones, en su capacidad de aprendizaje. Si nosotros queremos llegar a su mente, a su interior, por medio de su mente consciente que apenas se está desarrollando gradualmente a lo largo de todos esos años. Y entonces el no tener ni idea de cómo funciona el subconsciente nos genera una ceguera impresionante, porque entonces perdemos de vista todo el potencial que podríamos ayudar a desarrollar a un bebé, a un niño o una niña. Todo ese potencial no podemos tener claro la manera de cómo aprovecharlo de manera adecuada, y quedamos restringidos a intentos que son realmente muy limitados cuando simplemente queremos hacerlo a través de la mente consciente de ese niño o una niña que apenas se está desarrollando. Número 9, comparación con las 2 cabezas y el ejército. Ya he hablado yo de estas 2 comparaciones que utilizo mucho, y aquí quiero resaltar que si hablamos de las 2 cabezas, hay que entender que en esos primeros cruciales años de vida de un ser humano, la cabeza consciente aún no existe, se está desarrollando apenas muy gradualmente, y sin embargo la cabeza subconsciente está funcionando con todo su potencial, con todas sus capacidades. Entonces por ahí es por donde deberíamos nosotros aprovechar para ayudar a ese bebé, a esa niña, a ese niño a desarrollarse óptimamente en todas las áreas. Si no existe prácticamente en las primeras etapas una cabecita consciente y poco a poco apenas se va desarrollando a lo largo de toda la infancia, entonces de verdad es
muy limitante querer hacer algo significativo en la vida de ese ser humano a través de esa pequeña cabeza consciente, y estamos desaprovechando todo el potencial de su mente subconsciente. Si lo comparamos con el ejército y el general, que he comparado que la mente consciente es como un ejército y el general... la mente consciente es como el general y la mente subconsciente es como todo ese ejército, pues resulta de que esa bebé en su etapa de gestación, en sus primeros años de vida, no tiene un general que comande su ejército subconsciente, y sin embargo ya hay todo un ejército ahí subconsciente listo para recibir órdenes, indicaciones y líneas de acción. ¿Quién debería ser el general, la generala de ese gran ejército subconsciente, de ese niño o esa niña? Pues temporalmente papá o mamá principalmente, y si conociéramos papás y mamás bien el funcionamiento del subconsciente, asumiríamos ese control de ese ejército subconsciente de ese niño o esa niña mientras crece, mientras se desarrolla su mente consciente, mientras llega a ese general propio, esa generala propia, y mientras tanto nosotros como papás, como mamás, podemos hacer muchísimo poniendo a trabajar ese maravilloso ejército subconsciente que está en el interior de ese niño, de esa niña. Por supuesto que también otras personas pueden participar y pueden hacer grandes aportaciones, pero empezando por papá y mamá. Número 10, importancia de las bases subconscientes y las posibilidades que nos abren. Bueno, pues por todo esto es obvio que cuando nosotros entendemos el funcionamiento de la mente subconsciente, entendemos que durante todos esos primeros años de vida ese niño, esa niña va a estar funcionando principalmente a nivel subconsciente, entonces tenemos posibilidades extraordinarias para desarrollar una sólida y sana autoestima, para que crezca con una plenitud emocional, para que se le faciliten cuestiones de aprendizaje, para que desarrolle mejor habilidades y capacidades, para que desarrolle mejor las capacidades para relacionarse con los demás, para que tenga raíces sólidas en muchos aspectos que van a ser cruciales en su futuro cuando llegue a la etapa de adolescente, de joven y de adulto, y que venga de esa infancia con raíces muy sólidas en todas esas áreas, gracias a que aprovechamos todo el potencial y todas las posibilidades que nos dan su subconsciente. Entonces, el conocer las bases del subconsciente nos dan en esta área de desarrollo infantil posibilidades de verdad impresionantes comparadas con lo pobres, lo limitadas que son las posibilidades cuando nos restringimos a la mente consciente. Número 11, algún caso o ejemplo que compartiré en este momento. Bueno, comparto un caso. Hace ya varios años me invitaron a dar una conferencia en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, y 1 o 2 semanas después una señora me llamó por teléfono y me dijo que ella había estado en esa conferencia y le había parecido muy interesante lo que yo había dicho del subconsciente. Me dijo que tenía una nieta con muchos problemas de comportamiento, emocionales y de varios tipos, y que pues quería ver si yo podía ayudarle con su nieta. Le dije, sí, le puedo yo ayudar. Ella estaba en la ciudad de Pénjamo, que está aproximadamente a 1 hora y media, 2 horas de la ciudad de Irapuato. Y le dije que pues si podía trasladarse en esos días a la ciudad de Irapuato para tener una sesión y darle yo algunas recomendaciones. Era una señora ya de edad avanzada, porque me dijo que la niña era su nieta, hija de una hija de ella. Por teléfono me platicó brevemente que la hija de esta señora se había embarazado y que la niña Lupita ni siquiera conocía a su papá, y que su mamá, después de tenerla varios años, de vivir ahí con esta señora, su mamá se había ido a vivir a la Ciudad de México con una nueva pareja y había dejado a Lupita a cargo de su abuela. Entonces, la señora me contaba que Lupita pues tenía muchas situaciones que estaban ahí dándose. En la escuela no ponía atención, no hacía los trabajos escolares, durante el receso escolar se aislaba, no convivía con otros niños, en la casa no quería comer, dormía muy mal, no quería ir a la escuela, no quería realizar las tareas escolares, continuamente decía que nadie la quería. Entonces,
Pues yo le conté brevemente a esta señora, le dije, es claro que Lupita precisamente siente eso, siente que nadie la quiere, se siente abandonada. Entonces, sí, yo puedo darle algunas sugerencias para que cambie radicalmente todos sus aspectos en la vida de Lupita. Lupita tenía aproximadamente 7 años en ese momento. Entonces, la señora me dijo, bueno, pues le voy a decir a uno de mis hijos que me lleve hasta la ciudad de Irapuato para tener esta sesión con usted. Y me preguntó ella, me dijo, ¿cuántas veces voy a tener que ir? ¿Cada cuándo voy a tener que ir? Pues realmente me interesa ayudar a mi nieta, a Lupita. Realmente me interesa un cambio en ella y quiero saber, pues, para yo poder contar con alguien que me lleve como mi hijo. Yo le dije, mire, si usted viene y aplica perfectamente lo que yo le voy a enseñar en una sola sesión, va a ser un cambio radical en Lupita y no necesita volver a venir. Y me preguntó, ¿y llevo a Lupita? Le dije, no, yo ni siquiera necesito ver a Lupita. Yo necesito hablar con usted y decirle qué va a hacer. Entonces, bueno, pues ya acordamos un día. En la siguiente semana llegó ya a mi domicilio, la llevó su hijo. Y cuando llegó a mi domicilio, entonces ya le recordé algunos aspectos muy básicos del funcionamiento del subconsciente que yo había explicado en esa conferencia y le dije todo lo que tendría que hacer. En primer lugar, le dije, es obvio que la niña necesita mucho amor. Ella se siente abandonada. Le dije, los niños, y esto es muy importante, siempre lo resalto a papás y mamás, los niños necesitan sentirse amados, sentirse queridos. Y no bastan las acciones del papá, la mamá o en este caso de la abuela para que sientan que son queridos. Yo le explicaba a esta señora, le decía, si usted le cocina a Lupita, yo le preguntaba, ¿usted quiere a Lupita? ¿Usted ama a Lupita? Y ella me decía, sí, por supuesto, yo la amo muchísimo, quiero muchísimo a mi nieta. Y se le notaba el interés en su nieta. Entonces yo le decía, bueno, pues Lupita necesita saberlo y sentirlo. No basta que usted la quiera, no basta que usted sepa que la quiera. Ella tiene que sentirlo. ¿Cómo se lo va a hacer sentir? Lo que usted vaya haciendo día a día necesita expresarle a Lupita que es porque la quiere. Y yo le decía cosas muy sencillas, le decía, si usted le hace una sopa a Lupita, cuando se la dele un beso, hágale una caricia y dígale, Lupita, te hice esta sopa porque te amo, porque te quiero mucho, por eso te hice esta sopa con todo mi amor, con todo mi corazón. Tiene que decírselo, tiene que darle una muestra de amor, de cariño, como un beso, un abrazo, para que ella de verdad lo sienta que usted lo hace por amor. Cuando usted la levante por las mañanas y le esté ayudando a vestirse para irse a la escuela, dígale, Lupita, te quiero tanto que yo te ayudo a vestirte, me encanta ayudarte a vestirte para que vayas a la escuela y dele un beso, dele un abrazo. Cuando usted la esté peinando, diga, Lupita, me encanta peinarte porque te quiero, porque te amo y por eso me gusta mucho peinarte. Hágale una caricia, dígale que la quiere y así día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, en muchos momentos, porque es lo que requerimos todos los seres humanos, es lo que requiere un niño, una niña y es lo que requiere Lupita. Requiere sentirse que alguien la ama. Si usted la ama, pero ella, Lupita, necesita sentirlo y saberlo. Y eso tiene que ser continuo. No basta que usted se lo diga una vez a la semana o una vez cada 15 días. Y aquí entra toda esta comprensión del subconsciente. A nivel consciente podría parecer que bastaría decirlo una vez a la semana o una vez cada 15 días y ya con eso una persona conscientemente podría saber que se le quiere. Pero el subconsciente no funciona así. El subconsciente necesita repetición. Y entonces necesita decírselo una y otra vez, muchas veces cada día, y día tras día, tras día, tras día, para que todo eso impregne su subconsciente de Lupita y tenga un cambio radical sintiéndose que se ama, que es amada, que es querida, en este caso por la señora, por su abuela. Bueno, luego le fui preguntando todas sus conductas. Y conforme me iba describiendo una conducta, yo le iba dando una oración estructurada para reprogramar esa conducta. Por ejemplo, si me decía, no quiere hacer las tareas, en la casa no quiere hacer las tareas que le dejan en la escuela, ¿ok? Le doy una oración estructurada que dice, Lupita disfruta mucho hacer sus tareas,
Lupita se siente a gusto haciendo sus tareas, Lupita realiza con gusto todas sus tareas, Lupita merece disfrutar hacer sus tareas, etcétera. Entonces le di yo una oración estructurada para las tareas. Me dijo que no comía, no tenía apetito. Ok, aquí está una oración estructurada. Lupita come muy bien, Lupita tiene un excelente apetito, Lupita disfruta mucho la comida que le cocino, etcétera. ¿Qué más? No, pues en la mañana se levanta sin ánimo de ir a la escuela. Ok, entonces aquí está una oración estructurada. Lupita se levanta con un excelente ánimo todas las mañanas, se levanta con ganas de ir a la escuela, etcétera. ¿Qué más? No, pues en la escuela, durante el receso, se aísla de sus compañeros. Ok, aquí hay una oración estructurada que dice: Lupita convive con sus compañeros en el receso escolar, Lupita disfruta convivir con sus compañeros en la escuela, Lupita se siente a gusto conviviendo con sus compañeros durante el recreo escolar. Y así le fui yo dando oraciones estructuradas para todo lo que me decía. Y ya había yo explicado en la conferencia y le recordé, usted tiene que leerlas a lo largo del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, lea las oraciones y utilice los 6 elementos. Obviamente está su deseo muy fuerte de apoyar a Lupita. Utilice la imaginación, lea las oraciones estructuradas, imagínese a Lupita con esas conductas, comportamientos, emociones. Las palabras ya están ahí en las oraciones estructuradas. La creencia se la va a imaginar y usted va a creer que eso es real, lo que está viendo en su mente es real para Lupita. Las emociones, usted va a experimentar un gusto cada vez que lee esas oraciones estructuradas, un gusto intenso de que está generando un cambio en Lupita, y obviamente está la repetición. Necesito que lo haga muchas veces en el día, en muchos momentitos. Es muy fácil utilizar este método y con eso va a estar influyendo en Lupita gracias a la conexión subconsciente que tenemos los seres humanos, gracias a la conexión subconsciente que hay entre el subconsciente de usted y el subconsciente de Lupita. Por otro lado, le di indicaciones para que por las noches, cuando Lupita ya estuviera dormida, también ahí utilizara esos contenidos de las oraciones estructuradas, pero ahí ya tenía que ser en segunda persona. ¿Cuáles son las indicaciones? Una vez que Lupita estuviera dormida, la abuela tenía que sentarse junto a ella, acariciarla, expresarle otra vez amor. Lupita, te quiero mucho, te amo, me encanta ser tu abuela, me encanta tenerte conmigo, te adoro, me gusta mucho verte feliz. Y entonces ahí le diría afirmaciones de las oraciones estructuradas. Por ejemplo, disfrutas mucho hacer tu tarea, siempre haces tu tarea con gusto, siempre comes con un excelente apetito, disfrutas mucho comer la comida que te hago. Por ejemplo, en la escuela convives con tus compañeros, disfrutas mucho convivir con tus compañeros durante el recreo, participa siempre en clase. Entonces, todo lo que ya estaba en las oraciones estructuradas, esas mismas afirmaciones se las va a decir usted a Lupita mientras Lupita está dormida. Básicamente, si usted hace eso día tras día, tras día, tras día, con ese amor que le tiene Lupita, va a ser un cambio radical en Lupita, porque va a aprovechar todo este aspecto del subconsciente de Lupita. Y usted no tiene ya que llamarle la atención porque no coma o porque no hace la tarea, o regañarla porque le dijeron que en la escuela no participa o no convive con los compañeros. Nada, no tiene que decirle nada a Lupita, porque Lupita no está en edad de que le den sermones sobre su comportamiento, sobre sus actitudes, porque además todo eso viene de su subconsciente, de ese hueco emocional que ella trae y se está reflejando en tus conductas. Entonces es totalmente inadecuado estar sermoneando a una niña de 7 años para que se comporte diferente, para que actúe diferente en la casa, en la escuela, cuando ni siquiera ella puede tener claridad por su edad, no puede tener conciencia de todo lo que implica lo que está sucediendo en ella, y porque además esas emociones, esas reacciones, esos sentimientos, esas actitudes de Lupita vienen de su subconsciente, y ese subconsciente está ahí reaccionando así por la falta de atención, por la falta de cariño, por la falta de amor que siente Lupita, por el abandono que siente Lupita. Entonces usted va a activar el subconsciente de Lupita sin que le tenga que sermonear sobre sus conductas y comportamientos. Usted nada más haga eso día tras día tras día y va a ser un cambio impresionante en Lupita. Bueno, pues esta abuela se fue ya con esa tarea y ya no supe yo de ella. Transcurrió aproximadamente un año
Y un año después me habló por teléfono y me dijo, oiga, quiero ir a verlo otra vez. Y yo le dije, con toda tranquilidad, le dije, sí, ¿ahora para qué? ¿Ahora qué ocupa? Me dijo, no ocupo nada. Esta vez solamente quiero ir a darle las gracias. Porque no sabe qué impresionante fue el cambio en Lupita con todo lo que usted me dio. Quiero darle las gracias en persona. Entonces yo le dije, muy bien, pues venga, dése una vuelta, por aquí platicamos y ahora sí, por favor, traiga a Lupita para yo conocerla. Entonces, unos días después, ya estaba ahí, visitándome en Irapuato, esta señora, y Lupita ya iba con ella. Es maravilloso lo que podemos hacer con los niños cuando entendemos el funcionamiento de su subconsciente. Lupita se veía a todas luces una niña feliz. Se le notaba la carita. En su carita se veía luminosa, se veía sonriente, se veía una niña saludable emocionalmente. Nos sentamos a platicar, la señora me empezó a platicar todos los cambios tan extraordinarios que había tenido Lupita, y Lupita nada más escuchaba y sonreía. Fue maravilloso ese momento. Recuerdo que yo solo veía la cara de Lupita y para mí era un regalo esa niña, estar ahí sonriente, con sus ojitos mirándome, proyectaba tanta alegría, tanta felicidad de esa niña. Ya luego también platiqué un poquito con Lupita, le pregunté cosas de su escuela, de su abuelita. Fue un encuentro hermoso y sobre todo fue hermoso ver la transformación de esta niña gracias a la labor que hizo su abuela con métodos tan simples, tan sencillos, basados en el funcionamiento del subconsciente y con los cuales aprovechó para activar positivamente en todos esos aspectos el funcionamiento del subconsciente de Lupita. Así de simple, así de efectivo es lo que podemos hacer nosotros por un niño, por una niña, si entendemos el funcionamiento del subconsciente. En este mes de marzo de 2024, en el que estoy yo por primera vez, después de esos 30 años de investigación con el subconsciente, estoy yo comenzando a dar un servicio personalizado a distancia por medio de videollamadas para cualquier persona de habla hispana de cualquier país. Estoy empezando ya a atender algunos casos. Y apenas hace 2 semanas comencé a atender el caso con una mujer joven que tiene una niña aproximadamente de 7 años, aproximadamente de la edad de Lupita. Y me contó también, sin conocer yo a la niña, que de repente tenía conductas muy agresivas la niña, de contestar, de golpear, de pegar, de reaccionar de manera impulsiva con ella y con otros niños en la escuela o de la familia. Entonces, yo le pregunté un poquito que me diera un panorama del desarrollo de su hija y me platicó que durante la gestación su embarazo fue complicado porque tenía una situación ahí de pareja y familiar y con un niño mayor que ya tenía un primer hijo. Entonces, que en el momento en que se embarazó de ese segundo embarazo de su niña, pues que ella lo vivió con mucho rechazo. Lo vivió con mucho rechazo porque pues sentía que no era un momento adecuado para tener un segundo bebé, que su vida estaba muy complicada por cuestiones laborales, de pareja, económicas, y entonces lo vivió con mucho rechazo hacia esa niña. Entonces yo le explicaba que precisamente gran parte de esa agresividad que podía traer la niña tendría que ver con que se sintió rechazada en toda esa etapa del embarazo, y todo eso está funcionando desde su subconsciente. Y eso lleva a que una niña, en este caso como ella, traiga desde lo más profundo de su ser una tendencia a ciertas reacciones agresivas con la gente que le rodea. Entonces, le sugerí que para contrarrestar eso, simplemente por las noches, cada noche, cuando la niña ya estuviera dormida, se sentara un rato junto de ella, la abrazara, la acariciara, la besara, le dijera te quiero mucho, hija, te amo, me siento muy feliz de ser tu mamá, es decir, le expresara mucho amor.
y por otro lado le pidiera perdón por por no haber podido tener otras emociones durante su gestación, por haberle dado haber experimentado todo ese rechazo hacia su presencia durante la gestación, porque le expliqué que pues todo eso se queda ahí en el subconsciente y va influyendo después en otras conductas. Y pues le dije todos los días, y hay que hacerlo durante un periodo de tiempo, de varias semanas, incluso algunos meses, para que haya todo un cambio en su subconsciente y poder reprogramar todo ese rechazo que ella sintió durante su gestación, principalmente. Todo esto es muy, muy importante porque luego, ¿qué sucede? Un niño, una niña trae ahí cuestiones programadas en su subconsciente, por ejemplo, desde la gestación, que le están llevando a ciertas emociones, reacciones, actitudes, y entonces todavía encima ese niño, esa niña, la gente que le educa, el papá, la mamá, los familiares, a veces en otros entornos, se le llama la atención, se le está sermoneando de que no debe comportarse así, de que debe comportarse de otra manera. Y yo siempre les digo, es que es totalmente ilógico tratar así a un niño o una niña, en primer lugar, porque sus conductas y sus emociones, ni siquiera el niño o la niña las elige, surgen desde el fondo de su subconsciente. ¿Cómo puede un niño o una niña a edad tan temprana entender que todo eso que le está surgiendo viene desde el fondo, que ni siquiera todavía tiene capacidad ni edad para comprender qué son esas reacciones, por qué están ahí y por qué le llevan a actuar de manera automática con esas reacciones, impulsos y actitudes? Y por otro lado, aunque el niño o la niña lo supiera, ¿cómo va a contrarrestar eso? Entonces, todo eso que nosotros, que muchas personas intentan corregir en un niño o una niña a nivel consciente, claro, por supuesto que yo les digo, hay que decirle de manera muy sencilla que debe reaccionar bonito con las personas que le rodean, que debe tratar bonito a las personas que le rodean, pero hasta ahí, nada de sermones, porque no está el niño o la niña en capacidad de hacer algo con respecto a todo eso que está surgiendo de su subconsciente. Y siempre les digo, ni siquiera un adolescente, un joven, un adulto, los adultos ni siquiera tampoco tienen la capacidad en muchos casos, de poder controlar reacciones, emociones, actitudes, conductas que surgen de manera muy fuerte desde su subconsciente. ¿Cómo queremos que un niño o una niña en esa edad lo haga? Entonces, a esta mamá joven le di esas indicaciones y muy pronto, a la semana y media, 2 semanas, y que yo le preguntaba cómo veía el avance, me decía que ya estaba observando un cambio en su niña, que por un lado estaba dejando de tener esas conductas impulsivas, esas reacciones impulsivas inadecuadas, y que también lo que estaba notando es que su niña se estaba volviendo más cariñosa con ella, que en más momentos se acercaba la niña a la mamá y le decía que la quiere, y se acercaba a abrazarla, a darle un beso. Pues efectivamente todo eso es un reflejo de que se empieza a modificar su subconsciente de una manera muy simple, con un método tan sencillo como darle todo ese cariño y pedirle perdón cuando la niña está dormida, porque eso entra a su subconsciente, que está trabajando las 24 horas del día, y empieza a modificar esa programación que trae desde su gestación, y de esa manera se empieza a dar también un cambio automático desde el fondo, que de manera automática empieza a modificar las reacciones, las emociones, las actitudes de esa niña, y esa es la forma más adecuada de hacerlo, sin tener que esperar que esa niña, en una edad tan temprana, entienda todo lo que implica sus conductas y comportamientos. Como digo, siempre a su edad hay que explicárselo de manera sencilla, pero hay que entender, siempre digo, hay que entender que la solución no es lo que le digamos a una niña en unas circunstancias así. La solución no es darle un sermón sobre comportamiento y sobre respeto a los demás. Si bien hay que decírselo de manera sencilla, ese es solo un complemento. La verdadera solución está en entender cómo está funcionando su subconsciente, cómo se puede reprogramar, de dónde viene eso y cómo hay que sustituirlo por otra programación mucho más positiva, mucho más saludable, que además todo niño y toda niña requiere estar recibiendo ese amor, ese cariño, esas muestras de amor y cariño. Así que
aquí con estos casos ejemplifico lo que se puede hacer con niños y niñas. Y bueno, es sorprendente todo el potencial que tiene un niño, una niña. Y cuando ya utilizamos estos métodos desde la etapa de la gestación y los utilizamos de manera consistente conforme va creciendo un niño, una niña, pues le vamos ayudando a que se desarrolle de manera integral en todos los aspectos, en su capacidad de aprendizaje, en sus emociones, en su seguridad, en su autoestima, en su capacidad de relacionarse con los demás, en el desarrollo de ciertas habilidades y capacidades. Y entonces de esa manera, pues podemos tener niños, niñas con un mejor desarrollo y mucho más plenos, más felices, que para mí es la esencia, que debería ser la esencia de la infancia, niños y niñas felices desarrollando todo ese potencial. Número 12. ¿Qué relación tiene esta área con otras áreas o cuáles son las áreas más importantes? Bueno, las áreas más importantes con las que está relacionada esta área de desarrollo infantil, algunas ya las he explicado en algunos de los panoramas generales que te estoy compartiendo, como el área de autoestima, porque va ligado, todo el desarrollo de un niño o una niña va ligado al desarrollo de su autoestima, está ligado con el área de gestación y embarazo, está ligado con el área de miedos, que ya también expliqué, porque muchos miedos se van generando por la forma en que trabaja el subconsciente desde la etapa de la gestación o de los primeros años de vida. Entonces, cuando entendemos cómo funciona el subconsciente de un niño y una niña, también tenemos claro cómo podemos ayudarle a desarrollar una mucho mayor seguridad en sí mismo, en sí misma. Entonces, esta área de desarrollo infantil está muy relacionada con esas áreas que ya he explicado y con áreas que explicaré más adelante, como la autodisciplina, que es muy importante entender cómo se va desarrollando la autodisciplina en un niño y una niña, los hábitos positivos y cuestiones relacionadas con la autodisciplina. También está relacionada con el aprendizaje, obviamente, el desarrollo de habilidades y capacidades, que más adelante hablaré de estas áreas. Número 13. Algunas conclusiones importantes. Aquí hay conclusiones muy, pero muy trascendentes. Una conclusión es que lo que ya he dicho y quiero enfatizar, durante toda la etapa de la infancia predomina el funcionamiento de la mente subconsciente en todo niño, toda niña. Derivado de esto, una conclusión importante es que podemos apoyar de manera extraordinaria el desarrollo de una niña y de un niño si comprendemos las bases del funcionamiento del subconsciente. Otra conclusión derivada de esto es que el potencial de un bebé, de una niña o un niño, solo puede desarrollarse de manera efectiva, de manera plena, si aprovechamos la capacidad que hay en su subconsciente. Esto es evidente cuando entendemos el subconsciente. No podemos esperar un óptimo desarrollo de un ser humano en la etapa de la infancia, desde la gestación y sus primeros años de vida, si desconocemos el funcionamiento del subconsciente, si dado que está predominantemente funcionando a nivel subconsciente, ¿cómo podemos nosotros esperar un buen desarrollo de manera equilibrada en un niño o una niña si ni siquiera tenemos idea de lo que es su subconsciente y que esa parte de su mente es la que está predominando en todo lo que está sucediendo en su interior y que está que a partir de todo lo que está sucediendo a ese nivel subconsciente se están generando las bases y raíces de lo que va a ser como ser humano más adelante, ¿no? Y bueno, pues de aquí obviamente otra conclusión es que si deseamos tener adolescentes, jóvenes y adultos emocionalmente sanos, es necesario que les demos raíces fuertes y saludables durante sus primeros años de vida, y eso únicamente podemos hacerlo comprendiendo el funcionamiento del subconsciente. Bueno, hay muchas otras conclusiones, pero estas en este momento son conclusiones que quiero resaltar. Número 14 de este formato que te estoy compartiendo, ¿para quién es importante toda esta área, todo este conocimiento del subconsciente en relación con el desarrollo infantil? Pues obviamente, en primerísimo lugar, para mamás y papás. Toda mamá, todo papá debería tener bases mínimas del funcionamiento del subconsciente para entender y comprender cómo se está desarrollando su bebé, su hija, su hijo, y poder aportarles más. Pero también educadores, educadoras, maestros y maestras, terapeutas y cualquier persona que interactúa con bebés, con niños y niñas, como en el caso, por ejemplo, de abuelos y abuelas que pueden aportar mucho, como esta abuela de Lupita.
Así que bueno, pues aquí te dejo este panorama de una de las áreas que considero más importantes en relación con el funcionamiento del subconsciente, y que más adelante te compartiré mucho de esta área porque considero que es una de las grandes aportaciones que yo puedo hacer al mundo, a la humanidad, a las personas, el darles un panorama completo de todos esos elementos que conforman este programa que yo desarrollé, y que cualquier persona pueda entender las bases del funcionamiento del subconsciente en sus hijos, en sus hijas, y que entonces puedan tener claridad de las formas, los métodos, los materiales que pueden aprovechar para activar adecuadamente el subconsciente de los niños y niñas, para nutrir adecuadamente el subconsciente de niños y niñas en muchos aspectos, y poder dar bases sólidas para que sean seres humanos más plenos, con raíces fuertes, con raíces muy saludables, que más adelante lleguen a la etapa de la adolescencia, juventud y la edad adulta, pues con esas raíces saludables, fuertes, que puedan de ahí pues desarrollarse y florecer a lo largo de su vida. Así que pues más adelante compartiré mucho más detalles de esta importante área en relación con el funcionamiento del subconsciente.